obras. Para ver un momentito, ya, correcto. ¿No? ¿No? Tiene la finalidad de dar a conocer el marco legal de la ejecución de las obras, detallando, en este caso estamos centrando nosotros como punto de atención las normas de contratación del Estado. Y así en este tiempo que tenemos vamos a ver procesos de contratación, ejecución y control de las obras públicas. Los temas que vamos a tocar. En los temas, el primer tema del marco normativo, el segundo relacionado con la ejecución de las obras públicas y el tercero con el control. Empecemos con la parte del marco normativo. ¿Por qué es necesario conocer nosotros el marco normativo? Sobre todo que veamos nosotros como obras públicas, hay diferentes modalidades de ejecución, ¿no? De la ejecución de los proyectos. Ya dentro de lo que corresponde a la experiencia que tienen ustedes, de repente los que me están acompañando en estos momentos, ¿no? Tanto profesionales, técnicos, especialistas que participan en la ejecución de las obras públicas, tenemos conocimiento nosotros de las diferentes modalidades por las cuales el Estado participa en la ejecución de los proyectos de inversión. Y en esta ejecución tenemos conocimiento, los más comunes son las modalidades tanto de la ejecución de obras en el marco de los proyectos de inversión, ¿no? Recuerden que en la parte de los proyectos de inversión, uno de los componentes es la infraestructura. Entonces, lo que nosotros vemos acá, estas modalidades de ejecución, tenemos la administración directa. La administración directa, mediante la cual la entidad, con la capacidad tanto de recursos humanos, con la capacidad tanto también logístico, ¿no? de equipo y maquinaria, realiza los componentes relacionados con un proyecto de inversión, ¿no? Los administra tanto económicamente y también lo que corresponde a la parte logística. Después tenemos la otra modalidad que ya es la que más está difundida en lo que corresponde a la ejecución de las obras públicas, es la ejecución de las obras por contrata. Esto dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Y ese marco de la Ley de Contratación del Estado es el que vamos a justamente a tocar hoy, ¿no? En esta sesión. Después tenemos nosotros las asociaciones público-privadas, ¿no? Donde participa en este caso ya la empresa privada, bien con el financiamiento total o cofinanciado con el Estado, ¿no? Otras tipo de ejecución de los proyectos, últimamente se está difundiendo mucho la ejecución de las obras por impuesto. También lo ejecuta el sector privado, tanto lo que corresponde a la parte de lo que es tanto la ejecución y también la parte de la supervisión, ¿no? Tenemos también obras ya que se ejecutan por normativas específicas. Y por normativas específicas también tenemos en este caso la ejecución de las obras en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios. Vemos nosotros que en el 2017 se crea esta autoridad autónoma, ¿no? De reconstrucción con cambios por los efectos del niño costero que ocurrió en esa oportunidad y tiene su propia normativa. Se asemeja mucho a la normativa de contrataciones del Estado, pero tiene sus particularidades, ¿no? Que de repente no vamos a tocar ahora, pero si ustedes vieran, sí es muy similar a lo que corresponde a la norma de contratación del Estado. Después también hay otras contrataciones, ¿no? Que de repente en algunos sectores han regulado la ejecución mediante núcleos ejecutores, ¿no? Las obras mediante núcleos ejecutores, mediante los cuales las entidades del Estado le proporcionan o financian a grupos que han sido organizados económicamente para que estos grupos ejecuten un tipo de obra. También tienen su normativa específica. Últimamente también se está promoviendo mucho la contratación, sobre todo esta contratación de gobierno a gobierno, ¿no? También se están dando las posibilidades de esta contratación. Entonces veamos nosotros, miren, el ámbito de las diferentes posibilidades que tiene el Estado en las modalidades de ejecución de las obras públicas. Y lo que vemos nosotros, claro, el que más está difundido está relacionado con las obras por contrata. En lo que corresponde a las obras por administración directa también existe, pero la ejecución de esta modalidad, de repente tiene mucha influencia o ejecución de esta modalidad
sobre todo en gobiernos locales, ¿no? Y algunos gobiernos regionales también, donde continúan ejecutando esta modalidad de ejecución. Como le manifestaba, nosotros vamos a ver la parte correspondiente al marco legal, en este caso la Ley de Contratación del Estado, la que entra en vigencia el 9 de enero del 2016. El cambio principal de que tuvo, ¿no? Con respecto al decreto legislativo 1017 anterior, y cuando se aprueba la ley 3225, estuvo centrado sobre todo la modificación de cambiarle sobre todo la finalidad de la contratación, ¿no? La finalidad de que esta contratación, tanto de bien, de servicio y de obra, sirviera para cumplir con un servicio público, ¿no? Y el otro cambio que está relacionado justamente con la dación de esta ley está también relacionada con la gestión por resultados, ¿no? Esta gestión por resultados que ya se venía aplicando, si nosotros estamos hablando, esto entra en vigencia en enero del año 2016, esta gestión por resultados o el presupuesto por resultados anteriormente empieza a aplicarse en el sector público a partir del año 2012, ¿no? Mediante lo que corresponde la ley de presupuesto. Entonces, lo que corresponde a las contrataciones también justo se incluye en esta parte de la gestión por resultados. Son los dos principales cambios por los cuales se modifica lo que corresponde a la ley de contratación al Estado. Pensábamos nosotros que ya con estas modificaciones que se daban en la ley, ¿no? Con la 3225, iba a estar estable esta normativa. Sin embargo, el año 2017 hubo la primera modificación, ¿no? Se generan o sale a público conocimiento de los aspectos relacionados con los actos de corrupción de las firmas brasileñas, ¿no? El caso Lavallato en Brasil, acá el caso Odebrecht, aquí específicamente en Perú, ¿no? Procesos judiciales que hasta ahora continúan, y fue la primera modificación, y en esta modificación se incluyen cláusulas, sobre todo, cláusulas anticorrupción, ¿no? En los contratos para la ejecución de las obras. Y asimismo, la ley de contrataciones del Estado incluye algunos impedimentos de tanto de personas naturales o personas jurídicas que hayan actuado en actos de corrupción que no podían ser contratistas, subcontratistas o proveedores del Estado. Continuamos el año 2018 y en el año 2018 se promulga el decreto legislativo 1444. ¿Como producto de qué? ¿No? El año 2018 continúan los actos de corrupción, ¿no? Revelándose actos de corrupción, y lo que implica justamente la renuncia del presidente entonces, Kuczynski, y asume la presidencia Martín Vizcarra. El presidente le dan facultades legislativas, y una de las facultades legislativas, justamente de las facultades legislativas, de las cerca de 40 decretos legislativos que emitió, dentro de los principales que están relacionados justamente con el tema que estamos tocando nosotros de la ejecución de los proyectos, es el decreto legislativo 1444 que modifica la ley de contratación del Estado, la 3225. Se crea también en este caso, dentro de este grupo de decretos legislativos, se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que no existía en ese momento. Se realizan modificaciones a lo que corresponde al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como Invierte.pe. Se modifica el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Son estas cuatro leyes que cito, que está incluida dentro del grupo de las 40 decretos legislativos que promulgó el presidente Vizcarra en ese entonces, cómo inciden directamente en lo que corresponde a las contrataciones del Estado. Y eso prácticamente se repercutió en lo que corresponde a las mejoras, modificaciones que tuvo tanto la ley y el reglamento de contrataciones. Entonces, son las tres modificaciones que ha tenido, o dos modificaciones que ha tenido la ley, ¿no?
el decreto legislativo 1341 y el decreto legislativo 1444, con sus respectivas regulaciones y reglamentos. Lo que tenemos que ver nosotros es que dentro de esta ley han habido dos reglamentos. El primer reglamento que entra en vigencia con la misma ley 3225, que es el Decreto Supremo 350-2016, que tuvo una modificación cuando se promulga el Decreto Legislativo 1341. Cuando entra en vigencia el Decreto Legislativo 1444, que entra en vigencia el 30 de enero del año 2019, se promulga un nuevo reglamento de contrataciones del Estado. Ese es el reglamento que tenemos vigente a la fecha. Se promulga o entra en vigencia a partir del 30 de enero del año 2019. Y aquí, si ustedes advierten de este mismo decreto legislativo 1444 que les comentaba que se emitió el año 2018, que entra en vigencia en enero de 2019, si nosotros vemos este decreto legislativo, hay pocas modificaciones relacionadas con contrataciones del Estado en obras públicas, ¿no? En lo que corresponde a la ejecución de las obras o consultoría de obras. Pero cuando se emite el reglamento, que fue aprobado por este Decreto Supremo 344, aquí es donde se incluyen una buena cantidad de artículos relacionados justamente con la ejecución de las obras y consultorías de obras, que son temas que vamos a tocar de repente en algunos puntos relacionados tanto con las ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales. Las otras modificaciones que ha habido en el año mismo, a fines del año 2019, se incluyen otras modificaciones al mismo reglamento, a este reglamento que se había emitido, artículos tanto de bienes y servicios y también lo que corresponde a la ejecución de las obras. El año pasado, en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, en julio se emite un decreto supremo, ¿no? Modificando una parte de lo que corresponde, sobre todo la parte de los procedimientos de contratación de bienes y servicios. A fines del año pasado, en septiembre del año pasado, se emite una modificación relacionada con la participación de la JRD, o la Junta de Resolución de Disputas, en el marco de las contrataciones del Estado, ¿no? Dándole posibilidad que a los contratos que no habían previsto justamente de repente como medio de solución de controversias a la JRD lo consideren, siempre y cuando se pongan de acuerdo, ¿no? Tanto la entidad como el contratista. La última modificación que ha tenido el reglamento es este año. En julio de este año entra en vigencia las últimas modificaciones, ¿no? El 9 de julio entra en vigencia las últimas modificaciones, y algunas están relacionadas con aspectos bien específicos, ¿no? Sobre todo relacionados con las obras que lo vamos a tocar, sobre todo el pago de las valorizaciones de repente, ¿no? En el caso de la valorización de los mayores metrados, hay aspectos relacionados también con el manejo de los adelantos, ¿no? Y así, pero son cosas puntuales que se han considerado con lo que corresponden las modificaciones que se han emitido, han entrado en vigencia en julio de este año, y otros también relacionados con los servicios de supervisión. ¿Por qué es necesario conocer de repente tanto la vigencia de cada una, tanto de la misma ley o de sus modificatorias, o alguno de los dos reglamentos? Y la recomendación que se hace es que cada vez que asumamos nosotros como parte de gestión o como parte del control de las obras, ya sean como un consultor de obra o ya sea como gestores, sean como parte representante de la entidad, es necesario conocer cuándo fue convocado ese procedimiento de selección, cuándo fue convocada la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, porque dependiendo de la fecha, ¿no? De la fecha de la convocatoria, nosotros vamos a tener que justamente aplicar la norma que estaba vigente esa fecha de la convocatoria. Por eso la importancia de conocer tanto la ley, reglamentos vigentes a una determinada fecha para poder nosotros continuar con lo que corresponde el control de las obras. En marzo del 2019, se promulga el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que recoge prácticamente todo lo que es la misma ley y sus dos modificatorias que ha tenido con los decretos legislativos.
La definición de obra que nosotros la tenemos en el reglamento de contratación del Estado, que establece que la obra es una construcción, reconstrucción, dice, ¿no? Remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras. Pero miren lo importante de aquí, de esta definición. Para ejecutar estos trabajos se requiere dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Dirección técnica, expediente técnico, mano de obra. Pero acá lo que vemos nosotros es que el reglamento solo define lo que es una obra. ¿Cómo se genera o cómo de repente, de dónde surge la definición de la obra pública? La definición de la obra pública, sobre todo, está relacionado esto con justamente el uso o el empleo de recursos públicos, ¿no? de la caja fiscal para ejecutar esta obra. Entonces, allí a esto se le agrega la finalidad pública de la contratación, y con esta finalidad pública de la contratación, entonces se convierte en lo que corresponde una obra pública. A la definición de obra pública, lo que hay que tener en cuenta entonces nosotros es esta parte, dirección técnica, profesionales, tanto que van a estar a cargo de la ejecución de la obra, contar con expediente técnico y mano de obra, materiales y equipos. No, esto como marco general para poder conocer nosotros lo que es las normas que vamos a aplicar. Ahora, en la ejecución de las obras, para llevar a cabo el procedimiento de selección, las etapas de todo el proceso de contratación, ¿no? El proceso de contratación del Estado se regula en 3 etapas. Las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. En lo que corresponde a la parte o la etapa de las actuaciones preparatorias, aquí es donde se debe contar, para el caso de la ejecución de una obra, con la elaboración del expediente técnico. El reglamento establece que este expediente técnico es un conjunto de documentos. Y aquí debemos también nosotros considerar esta parte, prestar mucha atención, como la misma definición lo establece. Conjunto de documentos. Así debemos de tratarlo, así debemos de analizarlo tanto en las actuaciones preparatorias, en el procedimiento de selección y en la ejecución de la obra, cuando se presente algún, de repente, inconveniente relacionado con incongruencia, de repente, dentro de estos documentos que forman parte del expediente técnico. Y estos documentos son memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, el presupuesto de obra, que está elaborado a una determinada fecha, los análisis de precios unitarios, calendario de avances de obra valorizado, fórmulas polinómicas, estudios básicos, ¿no? Suelo, geológico, impacto ambiental o otros estudios. ¿Por qué resaltar esta parte del conjunto de documentos? Sobre todo cuando vayamos a la parte de la ejecución contractual. Cuando vayamos a la parte de la ejecución contractual, y si este expediente no fue modificado durante el procedimiento de selección, cada vez que ocurra de repente, un hecho relacionado con presunta deficiencia de este expediente técnico, van a tener que analizarse estos documentos, ¿no? De manera conjunta lo que está establecido en el plano, y lo que está establecido en el plano, esos trabajos, para ver cuáles son sus especificaciones técnicas de esos trabajos, cuáles son las características de repente de los materiales, los controles de calidad, la forma de pago de esos trabajos, ¿no? Por eso es necesario todo analizarlo de manera conjunta. Los documentos que hemos citado anteriormente del expediente técnico, la mayor parte de información del expediente técnico se concentra aquí en el presupuesto de obra. Porque en el presupuesto de obra, ¿qué es lo que contiene? O la composición misma del presupuesto de obra. Todo presupuesto de obra tiene costos directos y costos indirectos, ¿no?
Eso es lo que comúnmente conocemos nosotros de la estructura de un presupuesto de obra. Los costos directos están relacionados directamente con los costos necesarios para cumplir con el objeto de la contratación. Si estamos hablando nosotros de una obra, en este caso de los costos directos está relacionado, y lo vemos nosotros, en los trabajos que están denominados como partidas, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la estructura de un presupuesto de obra. Entonces, y estos costos directos nosotros vemos, primero, la primera columna, la identificación, el ítem, la numeración de la partida. La segunda columna, la denominación de la partida, ¿no? La tercera columna vemos nosotros en la estructura de presupuesto, está la unidad de medición. Unidad de medición, metro cúbico, metro lineal, metro cuadrado, kilogramos, está la unidad de medición, y posteriormente viene la columna de metrados. ¿Cuántos metrados hay, no? ¿Cuántos metros cuadrados hay de repente de tarrajeo? ¿Cuántos metros cúbicos hay de excavación? Están la cantidad de metrados que lo obtenemos de los planos, ¿no? De diseño. Los precios unitarios. Los precios unitarios se van a obtener justamente de conocer las características, los mismos procedimientos constructivos, los materiales que se van a utilizar, el tipo de equipo, maquinaria que se va a utilizar de acuerdo al procedimiento constructivo. Entonces el precio unitario está compuesto por mano de obra, materiales, herramientas y equipo. Sin embargo, aquí para la determinación de este precio unitario hay un factor que va a incidir mucho en la determinación de este precio unitario, ¿no? Del costo de este metro cúbico, de este metro cuadrado, ¿no? De medición de una partida. Y eso es el rendimiento. ¿Cuánto produce esa cuadrilla de trabajadores, ¿no? De construcción civil en una jornada laboral con respecto a un trabajo que le encargan, ¿no? Entonces, miren el rendimiento, y aquí va a incidir mucho el rendimiento de lo que corresponde a mano de obra, y va también el rendimiento de lo que corresponde a los equipos y maquinarias que se van a utilizar. Y aparte los materiales. Todo esto tiene que hacerse con cotizaciones con respecto, ¿no? A una determinada fecha, y sobre todo considerar el costo en la zona donde se ejecuta la obra. Este presupuesto, como lo recomienda el mismo reglamento, tiene que realizarse a una determinada fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que justamente se elabora una determinada fecha, para posteriormente, cuando se convoca el procedimiento de selección, en este caso los participantes tengan conocimiento de ese precio unitario, y después cuando ejecuten, al que obtiene la buena pro se le va a reconocer los reajustes con respecto a la fecha que le corresponde cada pago de la valorización, ¿no? Por eso la importancia de conocer justamente los precios a una determinada fecha. Y por otro lado tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos son los costos que tiene que asumir, en este caso, y sobre todo los gastos generales. Los gastos generales son los gastos que asume la empresa contratista, la que ejecuta estos trabajos, donde van a estar relacionados directamente con los servicios y el mantenimiento de lo que corresponde a sus oficinas, ¿no? Tanto los servicios públicos que tenga justamente esa oficina, con los pagos de su personal clave, ¿no? Del staff de profesionales que pertenece aquí a la empresa. Los gastos también, lo que corresponde, gastos financieros que van a tener que pagar por la participación en la ejecución de esta obra, ¿no? Y acá la clasificación puede ser gastos generales variables y los gastos generales fijos. Los variables van a depender de estos gastos generales variables, que va justamente a asumir la empresa contratista durante todo el tiempo de la ejecución de la obra. Ahora, el tiempo de la ejecución de la obra va a ser el producto de la programación que realice el consultor cuando elabora el expediente técnico, y en esta programación, ¿no? Bajo el sistema de la ruta críticas, va a obtener justamente el plazo de la ejecución de las obras. Y estos gastos generales variables van a estar relacionados con ese plazo que obtenemos de la programación. Pueden ser 120 días calendario, 150 días calendario, y estos gastos generales variables van a estar relacionados justamente con este plazo. Los gastos generales fijos son gastos que por una sola vez, única vez, se realizan durante todo el procedimiento de selección.
gastos de repente de participación durante un procedimiento de selección, algunos gastos financieros, ¿no? Que de repente solamente tienen un solo pago, ¿no? Durante todo un procedimiento. Y la inclusión de los impuestos. Y obtenemos justamente el presupuesto de obra, y este presupuesto de obra, para el caso de contrataciones del Estado, este presupuesto de obra va a representarse como el valor referencial del procedimiento de selección. Otro aspecto que tenemos que considerar también dentro de las actuaciones preparatorias son los sistemas de contratación. Para lo que corresponde a las obras y consultoría de obras, hay sistemas de contratación ya establecidos y lo vamos a tener que manejar desde el procedimiento de selección, durante, ¿no? De la actuación preparatoria, establecerlo, procedimiento de selección y también la ejecución contractual. ¿Cuáles son estos sistemas? Sistema de suma alzada. Dice cuando las cantidades, se emplea este sistema, cuando las cantidades, calidades, ¿no? Y magnitudes de un determinado trabajo no van a variar durante la ejecución de la obra. Se supone que se elabora todo el expediente técnico con la estudio de ingeniería y eso va a determinar ya una determinada cantidad de metrados, una determinada calidad de los materiales que se van a utilizar, ¿no? Y durante la ejecución de la obra no va a variar. ¿Con qué relacionamos nosotros este sistema de contratación? ¿Con qué tipo de ejecución de obra lo relacionamos? Por lo general, el sistema de suma alzada lo utilizamos o se emplea en la construcción de edificaciones, ¿no? En edificaciones sabemos que ya como producto del diseño en los planos ya se reflejan los metrados finales, que no van a variar. Otro aspecto con respecto al sistema de suma alzada es que el postor, durante el procedimiento de selección, dice oferta por un monto integral, ¿no? Por un monto, él oferta solamente un monto, él no presenta todo su desagregado, solamente ofrece un monto integral de su oferta. Pero para que presente su oferta en lo que corresponde a la obra, también el reglamento le dice, los participantes del procedimiento de selección, para lo que corresponde un procedimiento de selección de una obra, para presentar su oferta tiene que revisar lo que corresponde, los planos, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto, ¿no? Son 4 documentos que el reglamento le recomienda revisar. Y estos 4 documentos no son limitativos, porque aparte el mismo reglamento dice, claro, revisa los planos, las explicaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto, pero esto tiene que estar relacionado justamente con el objeto de la contratación, ¿no? Si es una edificación relacionada justamente con esa edificación de la institución educativa, de repente de la sede, del gobierno regional, gobierno local, todo debe estar relacionado justamente con el objeto de la contratación. Y con respecto a eso presenta su oferta. Esta definición, sobre todo, y la recomendación que le hacen a los participantes del sistema de suma alzada, es necesario tenerla presente, sobre todo ya durante la ejecución contractual, cuando vayamos a ver nosotros de repente alguna generación de una prestación adicional en el marco del sistema de suma alzada, lo que tenemos que ver ahí, si esa prestación adicional de obra que se está pidiendo durante la ejecución contractual, esa prestación adicional de repente puede estar incluida en uno de estos 4 documentos que el contratista debió, cuando era participante del procedimiento de selección, debió de analizar si estaba en uno de estos 4 documentos. Porque si la prestación adicional está dentro de uno de estos 4 documentos, este contratista sume el costo de la ejecución de esos adicionales, ¿no? Miren una particularidad que tiene esta parte del sistema. El otro sistema es el sistema de precios unitarios. Y dice se utiliza este sistema cuando las cantidades, magnitudes, ¿no? Las cantidades, magnitudes y cualidades de lo que corresponde a la parte de los trabajos que se van a realizar pueden variar, ¿no? Van a variar, dice, estos metrados. Entonces, comúnmente, ¿dónde vemos nosotros estas convocatorias?
Esta convocatoria nosotros lo vemos en las obras viales. En las obras de saneamiento también alguna vez lo utilizan, ¿no? En las obras de saneamiento, en las obras hidráulicas, donde hay existencia de ejecución de partidas, donde hay movimiento de tierra, y este movimiento de tierra van a variar durante la ejecución de la obra, entonces aquí se utiliza el sistema de precios unitarios. A diferencia del sistema de suma alzada, en el procedimiento de selección, los participantes, ¿no? Al momento de presentar sus ofertas, en este caso ya los postores presentan su oferta por cada uno de los precios unitarios del presupuesto, que forma parte del expediente de contratación. Entonces ofertan por cada uno de los precios unitarios. Y cuando se le paga en la parte de la validación de la ejecución contractual, se le paga también por esos mismos precios unitarios ofertados, ¿no? Quiero pasar acá a la cuarta, antes de tocar la tercera. La cuarta es el sistema de tarifas. Sistema de tarifas que está directamente relacionado con la consultoría en general y la consultoría de obra. En consultoría de obra, debemos de entender aquí que es la contratación de los profesionales de la ingeniería o arquitectura que realizan trabajos relacionados con, uno, elaboración del expediente técnico o los servicios de supervisión de una obra, ¿no? Esa es la consultoría de obra. Entonces, tenemos que ver que justamente el reglamento dice se contrata en el sistema de tarifas a los consultores de obra. Y esta particularidad de las tarifas es que se le paga al contratista, en este caso supervisor, por montos mensuales ya establecidos, ¿no? Montos mensuales establecidos, de acuerdo a lo que está establecido en la base del procedimiento de selección de consultoría. Y estas tarifas no están directamente relacionadas con el avance de la obra, sino se paga por la tarifa mensual, por el tiempo, que puede ser tarifa diaria, quincenal, mensual, de acuerdo a lo que establezca en la base, ¿no? Y la tercera, retrocedemos, es el sistema mixto, ¿no? Este esquema mixto que puede combinar de repente en una estructura de presupuesto, van a ver ustedes que combina partidas que se valoricen en el sistema de suma alzada y otras en el sistema de precios unitarios. Y en el caso de consultoría, el reglamento le permite a las entidades públicas contratar al consultor de la obra para que realice los servicios durante la ejecución de la obra, que son los servicios de supervisión de la obra, y también se le contrate en la etapa hasta la liquidación del contrato de la obra. O sea, participa durante el periodo tanto de la recepción y la liquidación del contrato de la obra. Entonces, allí también hay un sistema mixto, porque el reglamento dice, durante la ejecución de la obra, al consultor, ¿no? Supervisor, se le paga en el sistema de tarifas. Y para la etapa hasta la liquidación del contrato de la obra, se le contrata en el sistema de suma alzada, ¿no? Por eso que en el sistema mixto hay sistema mixto que puede combinar uno de estos tres sistemas de acá. Los otros dos sistemas están relacionados específicos sobre las contrataciones de servicios generales, ¿no? Diferentes a lo que es ejecución de la obra. En lo que corresponde también debemos conocer nosotros, también debemos conocer modalidades de contratación. Y en esta modalidad de contratación tenemos llave en mano. La llave en mano comúnmente, antes de la 3225, incluía la construcción y equipamiento y hasta la puesta en servicio, ¿no? Con la 3225 y el actual reglamento, a esta llave en mano se le incluye lo que corresponde el encargo de elaborar el expediente técnico y también participar, dice, en la operación asistida a la obra. Entonces, le pueden encargar de elaborar el expediente técnico y la operación asistida. La operación asistida significa que de repente de este equipamiento que le están encargando también como objeto contractual, esta operación asistida le encargan de repente a este mismo contratista que durante un periodo de 6 meses o de un año, los profesionales de la firma contratista estén, ¿no? Durante ese periodo de año o medio año, justo operando la maquinaria, ese equipo, y en ese periodo también de repente
instruir a los profesionales, técnicos, asistentes que van a hacer uso de esos equipos, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades dentro de lo que corresponde llave en mano. Y concurso oferta, esto no ha variado, siempre como objeto contractual del concurso oferta es elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. Lo que sí ya se ha regulado con respecto a esta ejecución de estas modalidades, que el monto del valor referencial o del presupuesto estimado del proyecto para estas contrataciones tiene que ser mayor a 1.800.000 soles, ¿no? O sea, que sea como el monto que regula lo que corresponde los procedimientos de licitación pública. Y otra exigencia es que el sistema de contratación que se emplea en estas modalidades, sea llave en mano o concurso oferta, sea en el sistema de suma alzada, ¿no? Miren cómo lo han cerrado todo, y esta parte también hay que tenerlo mucho en cuenta, cuando se podrían estar generando de repente posibles prestaciones adicionales de obra, ¿no? Debemos conocer el contenido del expediente de contratación dentro del procedimiento de selección, y acá vamos a citarlo nomás. Tiene que haber requerimiento, fórmula de reajuste. Y aquí tenemos que conocer nosotros que para el caso de obras se utilizan las fórmulas polinómicas, y para los casos de los servicios de supervisión, en este caso las consultorías de obra, también van a haber reajustes, ¿no? Pero aquí los reajustes van a ser diferentes, van a ser que elaborarse específicamente para este contrato de consultoría de obra. Como lo manifestabas aquí para obra, es la fórmula polinómica, pero esta fórmula polinómica que utilizamos, se utiliza el índice unificado de precios a la construcción. Para el caso de consultorías de obra, se utilizan también fórmulas de reajuste que tienen que elaborarse específicamente para esa contratación, pero se utiliza el índice de precio al consumidor. También se pide lo que corresponde a la declaratoria de viabilidad en caso de contrataciones, ¿no? que forman parte de un proyecto de inversión, o también la aprobación del IOR, ¿no? De la inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, ¿no? Una de las cuatro. En este caso, aprobación. Cuando se convoca en la modalidad de llave en mano las especificaciones técnicas del equipamiento. Para el caso de obras, se exige, cuando yo voy a convocar el procedimiento de selección, las entidades tienen que demostrar si la entrega del terreno va a ser de manera total o de manera parcial. En el otro, el informe técnico de evaluación de software, este es específico para lo que es la contratación tanto de bienes, documento que apruebe el proceso de estandarización. En algunos casos, algunos sectores están estandarizando algunas contrataciones de servicios, ¿no? Sobre todo la del personal clave, no tanto de consultorías o de repente los ejecutores. La indagación de mercado y actualización. La indagación de mercado se realiza sobre todo para el caso específico de la contratación de bienes. Para el caso de lo que corresponde servicios de obras y para obras, ¿no? Y los servicios relacionados con obras, en el caso de las obras le encargan al proyectista que elabore el expediente técnico que haga la indagación de mercado, ¿no? Cuando va a elaborar justamente sus precios unitarios, allí tiene que hacer la indagación de mercado. También se tiene que contar con el valor referencial, que el valor referencial se utiliza para el caso de contrataciones de bienes, perdón, de consultoría de obras y el valor estimado para el caso de lo que corresponde bienes y servicios generales. Determinar si la contratación va a ser por paquete, lote o tramo, y hay una exigencia, que ahora lo han puesto casi al final como requisito, la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal. Determinación del procedimiento, qué tipo de procedimiento es, el sistema y modalidad, que también ya hemos estado viendo anteriormente. El resumen ejecutivo, para ver cómo se obtuvo justamente el valor referencial, y otra documentación necesaria. Dentro de la otra documentación necesaria, si nosotros estamos convocando un procedimiento de selección relacionado con la ejecución de la obra, acá se incluye lo que es el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico de la obra. Y aparte, en el expediente técnico de la obra,
cuando hemos estado citando aquí en esta parte del expediente técnico de la obra, hay un documento que también a partir del año 2017 se exige, ¿no? Desde septiembre de 2017 se exige para todos los expedientes técnicos, que tiene que estar incluido el estudio de gestión de riesgos. O sea, además de estos documentos, tiene que incluirse el estudio de gestión de riesgos, ¿no? Los tipos del procedimiento de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, la contratación de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa, va a estar relacionado con topes que lo establece cada ley de presupuesto de un determinado año fiscal, ¿no? Todos los años se aprueban las leyes de presupuesto, ¿no? Del ejercicio del año fiscal de las entidades públicas. Y en esta ley de presupuesto se promulga estos topes, ¿no? Que estamos viendo acá. Y los topes, por lo general, están relacionados con el monto de la UIT, ¿no? La unidad impositiva tributaria. Este año, la UIT tiene el valor de 4.400 soles, ¿no? Y estos 4.400 soles, si vemos las contrataciones del Estado, se regulan, las normas regulan las contrataciones que superen las 8 IT. Y estas 8 IT son 35.200 soles. Cuando supere la contratación, ¿no? 35.200 soles, es aplicable uno de estos procedimientos, ya sea para bienes, servicios y obras. En esta misma ley de presupuesto, lo que tenemos que advertir nosotros es que exigen que cuando el monto del valor referencial de la obra sea igual o mayor a 4.300.000 soles, se requiere contar con servicios de consultoría, dice de obra, ¿no? Tiene que haber un supervisor cuando el monto es igual o mayor a 300.000 soles. También lo vamos a ver en cada ley de presupuesto de cada año que se emite. Saltamos directamente todo el procedimiento de selección, nos vamos a saltar y vamos a entrar a la parte ya de la ejecución contractual. Se lleva a cabo la licitación pública, la adjudicación simplificada, y este procedimiento acaba con un otorgamiento de la buena pro. Se otorga la buena pro y pasa el tiempo necesario establecido en el reglamento relacionado con el tiempo que los participantes tienen la posibilidad de apelar, ¿no? Este otorgamiento de la buena pro, y si no está de acuerdo, se apela bien ante la entidad o bien ante el tribunal, dependiendo del monto del valor referencial, ¿no? El límite son 50 UIT. Queda consentida la buena pro, y una vez consentida se pasa a la etapa de la suscripción del contrato o perfeccionamiento del contrato. Este perfeccionamiento del contrato, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justamente la suscripción del documento, ¿no? Este contrato se van a incluir en este contrato las cláusulas de las garantías, cláusulas anticorrupción, justamente este que le comentaba que con el decreto legislativo 1341 se incluyeron, ¿no? A partir del año 2017. Tenemos la solución de controversias y también cláusulas relacionadas con la resolución de incumplimiento. Este mismo contrato también exigen que tiene que tener cláusulas de identificación de riesgos. Les comentaba que como parte también del expediente técnico se tiene que contar con el estudio de gestión de riesgo, ¿no? Con este informe de gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo justamente identifica los posibles riesgos que pueden, ¿no? De repente experimentar, ¿no? Surgir durante la ejecución de la obra. Si vemos nosotros la directiva de gestión de riesgos, esta directiva de gestión de riesgos que fue emitida por el OCE, de la directiva 012-2017 del OCE, veamos nosotros justamente esta directiva, y en esta directiva se citan 11 posibles riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra. Y estos 11 posibles riesgos son repetitivos, y estos ya son, o sea, esta directiva está realizada ya con la experiencia obtenida de las diferentes obras a nivel nacional. Y miren ustedes que el primer riesgo identificado está relacionado justamente con el riesgo de la posible deficiencia del expediente técnico. Y después ya contiene los otros riesgos, ¿no? Relacionados con los riesgos de repente de la disponibilidad del terreno, riesgos relacionados con
la presencia de interferencias, ¿no? La falta de obtención de un certificado de repente de estos arqueológicos que se pide, o falta de estudios de medio ambiente, ¿no? Miren cómo todos, y lean ustedes esta directiva, ahí están identificados los posibles riesgos. Pero en el contrato también tiene que identificarse con esta obra específica que estamos realizando, sea de saneamiento, sea de electrificación, cuál es el riesgo que se puede advertir, ¿no? Que puede ocurrir durante la ejecución de la obra. Entonces esto también tiene que estar en el contrato. ¿Cuáles son los requisitos principales que se piden para suscribir el contrato? El postor ganador tiene que presentar las garantías que se establezcan en las bases, indicar también o suscribir el consorcio, ¿no? Antes de suscribir el contrato, siempre y cuando las bases establezcan el código de cuenta interbancaria, ¿no? A nivel nacional, y esto sí se requiere, porque todas las transferencias son mediante la cuenta interbancaria. Documentos que acrediten que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, y otros documentos que también relacionados con la calificación y la capacidad técnica y profesional en caso de obras y consultoría de obras. Hay requisitos adicionales para lo que corresponde la contratación de la obra pública, ¿no? Por contrato. Y estos requisitos adicionales son, el primero, la constancia de libre contratación emitida por el Registro Nacional de Proveedores. Esto es responsabilidad del contratista, porque lo va a obtener directamente ya del OCE, ¿no? Pagando el monto establecido en el TUPA. Después el contratista tiene que presentar también su programación de ejecución de obra con su calendario de avances de obra. Presentar el calendario de adquisición de materiales e insumos, que tienen que estar vinculados con el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de utilización de equipo, en caso de naturaleza, que la contratación lo requiera, siempre y cuando la base lo establezca. Lo que se incluyó también ahora últimamente, con el Decreto Supremo 344, es que para el caso del sistema de precios unitarios, el postor ganador tiene que presentar sus análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales que dan origen a su oferta. Esto para el sistema de precios unitarios. Y para el caso del sistema de suma alzada, el postor ganador tiene que presentar el desagregado de sus partidas. Recuerden que citábamos sistema de suma alzada, cuando teníamos el procedimiento de selección, los postores presentan su oferta por un monto integral, solamente el monto. Pero para suscribir el contrato, allí sí el postor ganador tiene que emitir el desagregado de esa partida, ¿no? Pasamos a las garantías. Las garantías pueden ser de fiel cumplimiento o de los adelantos. La fiel cumplimiento es la garantía que el contratista, postor ganador, tiene que otorgar, y es el compromiso que asume él como contratista de tener una carta fianza que rige a partir de la suscripción del contrato hasta que queda consentido lo que corresponde a la liquidación del contrato de la obra. Dice, para el caso de obras, no se exige garantía cuando en la base se establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la administración del contrato. ¿Por qué está marcado en azul acá? ¿Por qué? Porque justamente esta ha sido una modificación que rige a partir del 7 de julio de este año, ¿no? Es las últimas modificaciones. ¿Y esto por qué? Lo que pasa es que anteriormente estaba justamente lo que está en negrita. Anteriormente, el reglamento decía, se tiene que establecer un fideicomiso cuando el valor referencial o el presupuesto estimado del proyecto sea mayor o igual a 5 millones. O sea, prácticamente exigían que se estableciera un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es la participación de una entidad financiera en administrar los recursos que va a depositar la entidad respecto al adelanto directo que le va a proporcionar en este caso la entidad, ¿no? Y el contratista va a recibir también dentro los montos que le entregue esta entidad financiera. Pero para administrar, recuerden, esos recursos, la entidad financiera va a cobrar, ¿no? O sea, y es mucho más caro la constitución de un fideicomiso que obtener una carta fianza, ¿no? Que es diferente. Entonces, miren cómo ahora es opcional, ¿no? Ya no lo exigen ya.
Porque lo que pasa es que habían gobiernos locales que no tienen recursos económicos como poder generar más pagos a cuenta de una obra, ¿no? Entonces aquí esto ha sido una modificación. Los adelantos que pueden establecer la base son el adelanto directo, que es hasta el 10% del monto contrato vigente, y para el caso de materiales e insumos, hasta el 20%, ¿no? El responsable técnico de la ejecución de la obra es el residente. Este residente es profesional habilitado, ¿no? Colegiado, habilitado, tiene que estar de modo permanente y directo. Experiencia no menor de 2 años, es el responsable técnico de la obra y no puede prestar, ¿no? En servicios en más de una obra a la vez. O sea, miren cómo ahora ya en el mismo reglamento lo establece, también lo han considerado en la misma ley de contrataciones, donde se establece que solamente puede participar en una obra nomás. Este residente, durante la ejecución de la obra, va a hacer uso del cuaderno de obra, donde se anotan las principales o relevantes ocurrencias, ¿no? De la obra. Se va a anotar también las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas. Los profesionales aquí, y estamos acá hablando de lo que es el residente de la obra, el inspector o supervisor, quien tiene que desarrollar justamente esta administración de riesgos, cuanto menos semanalmente, ¿no? Bueno, al final ya el cuaderno de obra dice, cuando estamos hablando del cuaderno de obra físico, ¿no? Todavía. El cuaderno de obra físico de algunas obras todavía tienen, o están utilizando. Una vez que termine la obra, con el residente lo entrega al supervisor para que empiece también el procedimiento de recepción de la obra, ¿no?